Hola, buenas. Me he dado cuenta de que había una clase que estaba mal, que había un enlace malo, se ha debido perder, entonces voy a repetirla. Es esta clase de segundo I, que es la segunda parte de la clase de hoy en la que se habla de las propiedades de las potencias. Entonces ahí en el blog la misma clase que está referenciada dos veces, lo voy a intentar corregir con este vídeo. Por tanto me voy a poner a grabarlo rápido y están todavía por aquí mis hijas, pero bueno, en fin, podéis saludar. No, pero sin verlo, con que digáis hola, vale. Hola, buenas tardes y tal. Entonces a lo mejor hay algo de ruido, pero bueno, las cosas son así. Ya sabéis, estamos en confinamiento. Estamos hablando de las propiedades de las potencias, ¿vale? Propiedades de las potencias. Rápidamente comento, vamos a ver 5 propiedades, pero sobre todo nos interesan las 3 primeras. Las otras 2 un poco menos y tal, pero nos interesan también. Entonces empezamos. Vamos a demostrar, más que demostrar, comprobar algunas. Y otras ni siquiera las comprobaremos. Empezamos por la primera, esto debe sonar del año pasado. Se trata de la multiplicación de potencias que tienen la misma base. Por ejemplo, yo digo 3 al cuadrado por 3 al cubo. Vamos a estudiar qué es esto. ¿O qué sería? 3 al cuadrado, la multiplicación de 3 por sí mismo dos veces. O sea, esto sería, sería 3 por 3. Y de la misma manera, 3 al cubo sería la multiplicación de 3 por sí mismo 3 veces. O sea, sería 3 por 3 y por 3. Está claro, ¿verdad? Y este por que está aquí dentro, pues lo trasladamos aquí. ¿Y con qué nos encontramos? Pues nos encontramos que tenemos el 3 multiplicado por sí mismo. Mirad, ¿cuántas veces? Primero hemos dicho 2 veces y luego 3 veces. O sea que en total tenemos 2 más 3, 3 elevado a 5 veces. ¿Sí? Eso es la comprobación de la primera propiedad. Que en general, la primera propiedad, ahora lo voy a escribir, voy a coger el borrador que siempre se me olvida. La primera propiedad, ¿qué es lo que dice? Mirad, lo que dice es, voy a borrar ya esta comprobación, ¿no? Lo que dice, por cierto, tenemos a la vecina que ha puesto en marcha procesionales y también puede que suenen en el vídeo. Lo que dice es, lo expresamos de manera general. Si yo tengo una potencia de una cierta base A, me da igual que sea 7, 28 millones, 5 cuartos, menos 36, el número que sea, elevado a m, ¿sí? A elevado a m, a un cierto exponente. Y lo multiplico por otra potencia que tiene la misma base. Si esta es 7, esta es 7. Si esta es 22, 22. 5 cuartos, menos 8, menos 8. La que sea, pero la misma. Y lo elevo a otro exponente, a n, el que sea. Ese resultado, o sea, esas dos potencias, lo que puedo hacer es sumar los exponentes. Esa es la propiedad expresada de manera general. Esta es la 1. ¿Vale? Propiedad 1 expresada de manera general. Y esto es lo que hay que aprenderse. Que cuando yo multiplique dos potencias que tienen la misma base, lo que puedo hacer es dejar la base y sumar los exponentes. De la misma manera, no lo voy a comprobar, pero de la misma manera podríamos hacer la división de potencias que tienen el mismo exponente. ¿Pero qué va a ocurrir ahora? Que en lugar de sumar, se van a restar los exponentes. ¿Lo veis? Cuando divido potencias que tienen la misma base, dejo la base y resto los exponentes. Esta es la segunda propiedad. La tercera propiedad sí que la voy a comprobar. La voy a escribir primero y luego la voy a comprobar. ¿Qué ocurre si yo tengo una potencia, por ejemplo a elevado a m, y todo eso lo meto dentro de otro paréntesis y lo elevo a n? Es decir, tengo una potencia dentro de otra. ¿Esto qué significaría? O sea, ¿esto cómo se resolvería? Esto sería, dejamos la base y multiplicamos, cuidado, no sumamos, sumamos es aquí, multiplicamos los exponentes. Estas son las tres propiedades fundamentales. Esta última la podemos comprobar también. Mirad, imaginemos que volvemos al ejemplo del 3. 3 al cuadrado y eso elevado al cubo. ¿Sí? ¿Qué sería? Bueno, lo voy a poner en ese lado que yo creo que aquí me voy a quedar sin sitio. Imaginemos 3 al cuadrado, esto es el ejemplo de esta. O sea, este es el ejemplo de esta. 3 al cuadrado y eso lo elevo al cubo. ¿Sí? ¿Qué tendríamos? En realidad, vamos a recordar, vamos a olvidarnos de este 3 al cuadrado y vamos a recordar a nuestro queridísimo amigo Solito. ¿Os acordáis de Solito? Aquí está Solito. Pues Solito está elevado al cubo. ¿Qué era Solito elevado al cubo? Pues era Solito
multiplicado por sí mismo 3 veces, solito, por solito, por solito. ¿Sí? Perfecto. Pero solito, voy a coger otro boli, solito hemos dicho antes que era 3 al cuadrado. Luego, donde hay un solito, en realidad tiene que haber un 3 al cuadrado. 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? Pues sería 3 por 3. Este por viene aquí. Otra vez 3 por 3. Este por viene aquí. Y otra vez 3 por 3. Multiplicación de 3 por sí mismo 2 veces. O sea, yo tengo tres grupos de 2 elementos cada uno, ¿no? Luego, en total, ¿qué voy a tener? El 3, ¿cuántas veces está multiplicado? Está multiplicado 3 veces 3 grupos de 2 elementos cada uno. ¿Cuánto es esto? 3 elevado a 6, efectivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso se multiplican los exponentes, ¿no? M por N. Bueno, eso es una pequeña comprobación. Entonces, estas tres propiedades, ¿por qué se usan mucho? Pues son muy útiles porque, mirad, os pongo un ejemplo de por qué puede ser útil. Borro aquí a solito. Imaginaos que yo que sé, tengo 5 elevado a 22 entre 5 elevado a 20. Si yo utilizara la prioridad, 5 elevado a 22, ponte a calcularlo, o sea, aquí habría una potencia, una división y otra potencia. ¿Qué tengo que hacer primero? Las potencias, ¿verdad? Antes que las divisiones. O sea, yo tendría que elevar 5 a 22, luego elevar 5 a 20, me saldría un número de aquí a la hora del río, y luego dividí esos dos números, este número enorme entre este número enorme, y eso es una locura. Sin embargo, si utilizo la propiedad 2, sé que esto es 5 elevado a 22 menos 20. Y 22 menos 20 es 2, o sea, es 5 al cuadrado, que es 25. Pues mira, resulta que si yo hago ese número enorme y lo divido entre ese otro número también enorme, el resultado va a ser 25. Y es verdad, eso va a ser así, pero yo estas divisiones son impracticables, no las puedo hacer. Sin embargo, utilizando la propiedad 2, sí que lo consigo. Entonces, las propiedades de las potencias normalmente las intentamos usar antes de que lleguen la prioridad, porque nos pueden ahorrar un montón de cuentas. ¿Veis por dónde va el asunto? Muy bien, os termino de contar las dos últimas propiedades. Borro aquí, estas hay que recordarlas, y cuento las dos últimas propiedades. Las niñas que están cenando. Por eso. Las dos últimas propiedades, que se usan un poco menos, pero tienen una característica que es muy interesante. Porque estas que hemos visto siempre se usan de izquierda a derecha. Sin embargo, estas dos que vamos a ver, a veces se usan de izquierda a derecha y a veces de derecha a izquierda. Ahora lo veréis. Mirad, en el libro, no quiero escribirla exactamente igual, porque se puede escribir de las dos maneras. En el libro la escriben así. A por B, todo entre paréntesis, elevado a un determinado exponente N. Es decir, yo tengo un producto, una multiplicación, que entera está elevado a un número. Por ejemplo, no sé, podría ser 3 por 2 elevado a 3. Por ejemplo, eso, ¿no? Bien, ¿qué dice la propiedad? Que cuando yo tenga esta circunstancia, yo puedo coger el primer factor, el A, y elevarlo a n, y eso multiplicarlo por el segundo factor y elevarlo a n, así. Eso, cuidado, que mucha gente lo hace cuando aquí hay un más, y como lo hagas cuando hay un más, está fatal, ¿eh? Lo tienes mal, malísimamente mal. Esto solo se puede hacer cuando aquí hay una multiplicación, o ya lo veremos en el siguiente, cuando hay una división. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Pues significa que en este caso, bueno, voy a poner números más pequeños porque, bueno, a lo mejor me da. Vamos a intentarlo así. Si yo tengo 3 por 2 elevado al cubo, por ejemplo, pues esto tendría que ser 3 al cubo por 2 al cubo. Vamos a comprobarlo. 3 por 2 elevado al cubo, esto sería 6 elevado al cubo. 6 elevado al cubo, 6 elevado al cuadrado es 36. Y ahora 36 por 6, lo podemos hacer mentalmente si queréis. O lo podemos escribir, 36 por 6, 6 por 6, 36, me llevo 3, 6 por 3, 18 y 3, 21, esto es 216, ¿sí? ¿Y esto cuánto es? 3 al cubo es 27 y 2 al cubo es 8. 8 por 7 es 56, me llevo 5.
8 por 2, 16 y 5, 21. Efectivamente, vemos que la propiedad por lo menos la hemos comprobado. Esto no es demostrar, porque demostrar tendría que ser para todos los números. Eso no es demostrar, es solo comprobar, pero por lo menos lo hemos comprobado que funciona. A veces, como os digo, nos interesa, tenemos en un ejercicio, nos dan esto, dos números metidos entre paréntesis, multiplicado, elevado a un exponente, y entonces a mí me interesa escribirlo así, pero a veces me lo dan al revés. Lo que me ocurre es que yo tengo 3 al cubo por 2 al cubo, y a mí me interesa, por lo que sea, escribir esto como 3 por 2 al cubo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta propiedad a veces se utiliza así, es decir, a mí me dan esto y yo escribo esto, pero otras veces se utiliza al revés. A mí me dan esto y yo lo escribo así. La última propiedad, la propiedad número 5, ya ni voy a poner ejemplos porque es exactamente igual, sería la siguiente. Yo tengo la división de A entre B elevado a n, y esto sería A elevado a n entre B elevado a n. No lo voy a comprobar, si queréis lo compruebo, esto no tiene mucha historia. Vamos, yo que sé, si pongo 4 entre 2 elevado a 3, pues según la propiedad debería ser 4 al cubo entre 2 al cubo. Vamos a comprobarlo. 4 entre 2 a 2. 2 al cubo, 8. Y esto, 4 al cubo sería 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y 2 al cubo, 8. 64 entre 8, a 8. Vemos que se comprueba, no se demuestra, pero se comprueba. Bueno, pues estas son las dos últimas propiedades. Estas 5 propiedades hay que sabérselas de memoria y hay que saber usarlas. Es fundamental para los ejercicios que vamos a hacer. Bueno, y precisamente los ejercicios van a ser página 53, lo escribo, de la página 53, el 16, 17 y 18, y de la página 54, el 19. Son sencillitos, no deben dar mucho problema. 16, 17, 18, sí. Y el de la página 54, el 19, eso es, perfecto. Y nada, ya está, espero que ya no tenemos clase hasta el martes. Con ustedes no tenemos clase hasta el martes, espero que, en fin, que paséis un buen fin de semana. No salgáis mucho, ¿eh? Venga, saludos.